Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. 12 minutos, bienvenidos a Conversando con Emilio. En la dirección de la estación, el licenciado Alexis Castro Blandín, en los controles Ángel Gómez, en la producción del programa Adeima Conde, en la transmisión YouTube Noé Perdomo, en la postproducción Stephanie Ducci, quien les habla Emilio Materán, CNP número 22133. Hoy, nuestra emisora Copacabana Estéreo cumpliendo 11 años de continua transmisión. Bueno, no continua porque a veces Corpoelec se encarga de que no sea continua, pero de continua transmisión en toda su programación, continua transmisión al aire, de una muy diversa programación que ha tenido pues gran aceptación en todo el pueblo, no solamente de Guarenas, porque vale la pena mencionar que nos escuchamos en Zamora, en Barlovento, en el Tuy. La otra vez estábamos, siempre lo digo, estuvimos en los Diablos de Yare y estábamos escuchando y haciendo transmisiones directas desde allá, escuchándonos en Valles del Tuy y por supuesto también en el este de Caracas. Así que 11 añitos. Nuestro teléfono de contacto, si usted nos quiere llamar, 365-2575. También nos puede mandar mensaje de WhatsApp 0414-306-1837. Hoy vamos a estar conversando con el secretario general nacional del Movimiento por Venezuela, Simón Calzadilla. Simón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias Emilio por la invitación a este programa y déjame felicitarlos por 11 años sobreviviendo, transmitiendo. Qué bueno, los felicito, hace mucha falta mantener y luchar por estos espacios de información, de debate, de entretenimiento. Simón también quedó sorprendido que tenía la edición impresa del diario La Voz ahí al lado. Sí, tenía tiempo. Simón sí está saliendo impreso todavía, sí. Y a pesar de la pandemia, inclusive durante la pandemia, se mantuvo el impreso, ¿no? Sí, qué bueno. Lo que es una labor titánica, no ha sido fácil. No es igual tener el periódico en la mano, chico, que leerlo por las redes. Así es. Simón, para entrar en materia, según el Banco Central de Venezuela, la economía venezolana creció 17% en el primer trimestre, ¿no? También hay un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, que reveló que el Producto Interno Bruto, el PIB de Venezuela, será el mayor o el que tenga mayor repunte en la región, con un estimado de un 10% de incremento. Estas son algunas buenas noticias, digo yo, para Maduro, quien en el 2024 tendrá unas mejores condiciones que las que ha tenido para resultar reelecto. ¿Tú crees que ese sea el escenario, que Maduro resulte reelecto producto de que Venezuela se está arreglando? Mira, el modelo que nos arruinó como país, que quebró a la industria petrolera venezolana, a las empresas básicas, quebró a gran parte del sector productivo de este país, acabó con la eficiencia del sistema eléctrico, la distribución de agua, etcétera, es lo que hoy persiste. Tú no ves en ningún organismo de alta especialización a personas que hayan sido formadas para tal fin. Siguen en todas estas industrias una burocracia clientelar afín a un partido político y a un gobierno sin ningún tipo de vocación. ¿Quiénes siguen en PDVSA? ¿Quiénes siguen en la CBG? ¿Quiénes siguen en los grandes sectores empresariales? Y este sistema económico sigue siendo el sistema económico fracasado. Aquí no hay ningún tipo de seguridad, credibilidad. Aquí no hay reglas de juego claras. Y obviamente los poquitos meses que hubo cierta estabilidad en el tipo de cambio, hoy se están acabando precisamente porque quemaron las reservas internacionales y no hay como contrapartida un crecimiento orgánico de la economía. ¿Es que acaso estamos produciendo más petróleo? No.
¿Es que acaso estamos refinando más y exportando gasolina refinada en nuestro país con nuestro petróleo? No. ¿Es que acaso está produciendo más las industrias básicas? No. Entonces, lo que hay es un proceso de coyuntural, de por invasión a Ucrania, un incremento del precio petrolero, y el poco petróleo que estamos produciendo, que no alcanza los 700, 800 mil barriles diarios, de 3 millones que se producían hace unos 7, 8 años, generó cierta holgura económica. Ahora, nosotros, según las propias estadísticas del Banco Central de Venezuela, en el año 2012 el Producto Interno Bruto de Venezuela, es decir, todo lo que se transaba en nuestra economía, alcanzaba una magnitud de 350 mil millones de dólares. El propio Banco Central de Venezuela dice que eso está en 52 mil millones de dólares. Ese es como que si nuestra economía llegaba al piso 7, ¿ok? Y ahora estamos en el piso 1. Para que la gente lo comprenda mejor, agarren un plátano y lo pican en 7 partes iguales, y agarran 6 y las quitan. Bueno, así nos redujimos nosotros económicamente hablando. Cuando se habla de una recuperación del 16%, es el 16% del piso 1, del pedacito que quedó. Es decir, y eso es una coyuntura que hoy se está viendo seriamente amenazada, porque como el Banco Central de Venezuela no está ofertando dólares a la banca, el que vaya ahorita a un banco a comprar dólares no lo consigue, ¿ok? Y tiene que ir al mercado paralelo para poder adquirir los dólares necesarios para pagar mercancía que viene importada. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo está transando eso por fuera, y entonces eso es lo que se llama el paralelo, porque lo oficial no existe. Entonces, eso está subiendo y está generando, imagínense ustedes, unas pérdidas impresionantes en el comerciante, que compran la mercancía en dólares, la venden en bolívares, la pasan por el punto le cae al día siguiente, pero cuando van a comprar el dólar no lo consiguen en el banco, y en el paralelo está 25% más. Esa mercancía que vendieron, le perdieron el 20%, no solamente perdieron su ganancia. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Entonces, por eso ustedes ven a comerciantes, a grandes cadenas de comercialización desesperados, cambiando el precio, aumentándolo para no tener la pérdida cambiaria y quedar en la ruina. Entonces, lo insólito, chicos, es que todavía le sigan mintiendo a la gente diciendo que eso es culpa de un portal. No, vale, eso es culpa de un desequilibrio económico estructural, producto de un modelo absolutamente equivocado, ruinoso, que acabó entre la corrupción, la ineficiencia y la colocación de corruptos y de gente sin ningún tipo de capacidad en las empresas venezolanas. Amén de las expropiaciones de un conjunto de unidades productivas de todo tipo que ahorita están literalmente en el suelo. Entonces, si no hay un cambio en el modelo, si no hay un cambio en las personas que son responsables de la quiebra del país, muy difícilmente nosotros como nación vamos a salir adelante. En definitiva, el problema hoy para los venezolanos, que es un problema de subsistencia económico, para superar eso tiene que haber un cambio en el modelo actual y las personas que lo conducen. Ahora, si fíjate, no, no salimos adelante. Simón, estamos saliendo, en otras palabras, estamos saliendo de una crisis que el mismo modelo chavista creó. ¿Tú crees que la gente en el 2024 recuerde eso? A los efectos de una elección, de una posible elección presidencial, que recuerde, porque no vamos a estar viviendo las mismas condiciones de hace un año, no la vamos a estar viviendo en el 2024. Seguramente pudiera haber inclusive una reducción de las sanciones, y pudiera el gobierno manejar mucho más recursos, producto de una venta mayor de petróleo, de la renta petrolera, que produzca una sensación de bienestar, porque el gobierno va a tener más recursos, va a lanzar más dinero a la calle. ¿Tú crees que la gente en ese momento va a entender, sobre todo los sectores populares que son mayoría en este país, que estuvimos donde estuvimos producto de este modelo chavista y le pasen factura al gobierno, o lo recompensen votando a favor del gobierno, o específicamente de Maduro? El tema de fondo, Emilio, es que en el 2024 va a existir el mismo modelo, y yo no veo esos niveles de bienestar. Venezuela hoy no solamente es mucho más pobre, sino la desigualdad es mucho más profunda, mucho más profunda. Miren, la mayoría de las escuelas universitarias públicas no han comenzado, y las que han comenzado es la matrícula de hace 2 años. Ayer, por ejemplo, mi hija fue a la central para ver cuándo comenzaba, y le dijeron que comenzaba el año que viene, y ella quedó seleccionada el año pasado.
lo que te quiere decir que toda la crisis que se expresa en educación, en salud, ¿a quién afecta? A los que utilizan la salud pública, a los que utilizan la educación pública, porque ya muy pocos venezolanos, cada vez menos, pueden acceder a la salud privada y a la educación privada. Eso está, más la inflación galopante, tenemos que cada vez hay más desnutrición, hay menos acceso a la educación, que es lo que te permite subir, es lo que te permite escalar, es lo que permite superarte, y eso no lo va a superar. Y en el tema económico, aquí hay un grave problema de credibilidad. Ningún país en el mundo, de cualquier tendencia ideológica, incluida China, puede crecer económicamente de manera sostenida si no hay inversión producto del ahorro, es decir, intermediación financiera. Venezuela tiene varios años sin que las tarjetas de crédito funcionen, sin que tú puedas ir a un banco a solicitar un crédito. Si no hay la capacidad de crédito para invertir, ¿cómo crece? Entonces, estamos tan pequeños y tan golpeados que cuando llega una brisita nos mueve y creemos que es que la cosa se va a superar. No, Emilio, en el 2024 Venezuela va a seguir así, porque el modelo... Un modelo que no... El modelo, y la gente que está encargada del modelo, sencillamente... Bueno, es que el modelo es un modelo para mantenerse en el poder y no para gobernar bien. Entonces, eso va a fracasar. Un modelo para gobernantes y no para la gente. No para la gente. Miren, en el 2012 ya la industria petrolera estaba seriamente afectada, ¿no? En el 2004, 2005 hasta el 2007, la industria petrolera no tenía deuda externa, una deuda muy poquito de 3.000 millones de dólares. Cuando Chávez muere, la deuda ya era de 55.000 millones de dólares en PDVSA, y la deuda nacional que recibió Chávez de Caldera de 27.000 millones durante 7 años se mantuvo en 30.000 millones de dólares. Pero cuando más alto estaba el precio del petróleo, en 130, de una manera enloquecida en el gasto, ganábamos más y nos endeudábamos más. Cuando Chávez muere y se encarga Maduro de la presidencia, o cuando estaba enfermo, ya la deuda había pasado de 30.000 a 150.000 millones de dólares. Es decir, Maduro recibió una industria petrolera endeudada y un país endeudado. No con una deuda muy grande, porque para la magnitud económica venezolana no era tan grande. Pero, ¿qué hizo? Bueno, empezaron a colocar en PDVSA gente sin ningún tipo de capacidad. Los planes de inversión no se hicieron, los ajustes que había que hacer no se hizo, y Venezuela cayó en el desmadre. En los primeros 5 o 6 años, desde el 2012 al 2017, la industria petrolera de 2.700 millones de barriles, 2.700 millones de barriles bajó a 1.200 millones de barriles, y no había una sola sanción. ¿Quién fue el responsable? Las industrias básicas, Sidor, cuando fue nacionalizada en el 2008, tenía una ganancia de 1.300 millones de dólares. Esa fue la última ganancia. Después empezaron a mandar gente para allá que no sabía nada de esa industria, la corrupción, y la quebraron. No había una sola sanción en este país cuando ya Sidor estaba quebrada y sin producir. ¿Quiénes fueron los responsables? Entonces, hoy, obviamente, producto de violaciones a derechos políticos, derechos humanos que se dieron con mucha fuerza en el año 2006, cuando se desconoció la voluntad popular expresada en la Asamblea del 2015, cuando hubo una represión brutal, cuando empezaron todo tipo de encarcelamientos violando los procesos, bueno, las democracias del mundo reaccionaron y debido a eso sancionaron. Ahora, se está revirtiendo ese proceso, se está respetando la democracia, están liberando presos políticos. En absoluto. Están colocando al frente de las grandes empresas gente especializada. No, sigue el mismo modelo corrupto, fracasado. Entonces, que me digan a mí que en el 2024 esto va a estar bien, no. Los recursos que están en el exterior, incluidos Citgo, los activos de esta república que están en el exterior, el oro que está en Inglaterra y unos pocos miles de millones que puedan estar, existen por las sanciones. Porque la última barbaridad que hicieron fue generar deuda, bonos que vendieron, y ustedes saben que pusieron como garantía para que la gente los pudiera adquirir en el exterior, a Citgo. Y dejaron de pagar esos bonos que tenían a Citgo como garantía. Como si eso no es poco,
Cristale, una empresa transnacional que se le violaron unos derechos porque no se le respetó el contrato, demandó. Y hay demanda sobre Citgo, de tenedores de bono y de la gente de Cristale. Si no tuviera bajo un régimen especial de sanción Citgo, ahorita Citgo hubiese sido embargada desde hace no menos de 4 o 5 años. Y los recursos que están en el exterior ya esta gente se lo hubiese gastado. Y el oro que está en Inglaterra ya se lo hubiesen gastado. Ojalá ahorita con esos recursos podamos avanzar en la solución de problemas sociales graves que tiene la gente. No hay problema, pero lo que no se puede hacer, vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Porque si se lo entrega a este gobierno, lo gastan y siguen los mismos problemas. Hay que ver cómo se logra invertir en el país con organismos serios y que, por ejemplo, si se va a invertir en electricidad, eso resulte, porque ya sabemos que aquí se destinaron más de 30, 40 mil millones de dólares para resolver el tema de la electricidad y eso desapareció. Por cierto que el gobierno pareciera entender eso, Simón, y empieza a atacar los problemas de los servicios públicos, o por lo menos a mencionarlos. Por ejemplo, ya hay conversaciones con la empresa, que es un gigante energético, Siemens Energy AG, para las reparaciones a las centrales eléctricas y para reconstruir una red que produce apagones constantemente. ¿Tú crees que el gobierno entienda que ahí está gran parte de su debilidad, todo el sufrir por el que tiene que pasar la gente todos los días con los temas de agua, con los temas de luz, y se enfoque a resolver esos problemas, o tú insistes en que sencillamente no hay la capacidad para hacerlo? Yo no creo que eso haya sido una iniciativa de este gobierno. Yo creo que la condición que le están colocando para poder levantar algunas sanciones y liberar algunos recursos es que contraten empresas serias. Recuerda que aquí lo que han contratado son empresas empresas desconocidas, ¿no? Empresas que uno no sabe de dónde salen, y eso fracasó. El tema es que si van a contratar la Siemens, como una empresa seria alemana, es la condición que le están poniendo los norteamericanos para poder liberar algunos recursos y levantar algunas sanciones. Porque si algo saben los norteamericanos, inclusive los chinos y todo el que hace negocio con esta gente, es que si pones el dinero y las decisiones en manos de este gobierno, eso desaparece. Entonces fíjate que están condicionando la liberación de licencias y la liberación de recursos dependiendo a quién contrate. Si contratan a gente seria o no, y ni siquiera lo va a hacer el gobierno, eso van a ser negociaciones casi que directas. Entonces eso va a ayudar directamente al pueblo venezolano, no como una iniciativa de este gobierno, sino porque no le queda otro remedio. Y es la única manera. Que ojalá que si van a abordar el tema de la electricidad, el tema del agua, el tema de la salud o el tema de la educación, sea a través de convenios orientados por organismos internacionales, contratados de manera eficiente, correcta, transparente y honesta, que los venezolanos puedan saber claramente cuánto se contrató, cómo va a ser la cosa, y que eso dé resultado con gente altamente especializada. Ustedes que son trabajadores de los medios de comunicación, ustedes saben lo que es ir a un organismo a exigir para ver el contrato de la obra de reparación de esta calle. Eso no aparece nunca. Aquí hay un ocultamiento descarado de las contrataciones públicas porque saben lo que hay ahí. Entonces, lo que necesitamos es que esos recursos que existen porque fueron congelados producto de sancionar violaciones de derechos humanos y políticos al pueblo venezolano, bueno, esta vez para gastarlos tiene que haber una manera transparente de hacerlo, con gente con credibilidad y altamente especializado en los temas que se van a resolver. El hecho es que no todo es color de rosa para Maduro, Simón, y tú has dicho en Twitter que las calles de Venezuela se calentaron nuevamente con la presencia masiva de maestros. Vamos a andar este tema, pero primero vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy cumpliendo Copacabana Estéreo 11 años de transmisión continua y por la 93.7 FM. Vamos a ir al corte de publicidad y ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional.
1:35 minutos. 1:35 minutos. Estamos de regreso. Copacabana Estéreo cumpliendo hoy 11 años. 93.7 FM. Llegando a todas las comunidades del estado Miranda. Y dejamos una pregunta al aire a Simón Calzadilla, con quien estamos conversando el día de hoy. Él es secretario general del Movimiento por Venezuela, MPV. Tenía que ver que no todo parecía color de rosa para Maduro. Tú habías dicho, Simón, esto lo tomamos de tu Twitter, que las calles de Venezuela se calentaron nuevamente con la presencia masiva de los maestros, profesores y docentes, universitarios, enfermeras y empleados públicos en general, para enfrentar el atropello del gobierno. Creo que es así, que se ha retomado el derecho a la protesta. Fíjate, ese comunicado que sacamos desde el partido, desde el Movimiento por Venezuela, el MPV, tiene que ver con reseñar con claridad que docentes, trabajadores de la salud, trabajadores del sector público esencialmente, que son los que están acosando y padeciendo la peor parte de la crisis, porque reciben unos sueldos mínimos en bolívares que no les alcanza para nada, decidieron salir a organizarse y protestar exigiendo sus derechos. Y a pesar de que fueron amenazados públicamente, a pesar de que se les dijo que, bueno, la marea roja los iba a aplastar, etcétera, y el gobierno tuvo que dar un viraje y, bueno, complacer la exigencia coyuntural que para ese momento estaban exigiendo los trabajadores de la educación venezolana, y tuvieron que pagarle su bono completo porque se ven seriamente afectados con un contrato colectivo y una resolución en la ONAPRE que los perjudica más de lo que ya están. Y ya la gente desesperada ha decidido salir a la calle a protestar, a ejercer su legítimo derecho a la protesta, porque por una cuestión incuestionable. De verdad es que si no fuese por los auxilios, eso que llaman remesas, que mandan los familiares desde el exterior, sí, aquí una gran parte de los trabajadores del sector público literalmente estuvieran muriendo de hambre. Y la situación de nuestro país sigue siendo tan terrible que, bueno, a uno se le parte el alma todos los días ver o escuchar o leer las historias de los venezolanos cruzando el Darién y arriesgando la vida, buscando sobrevivir y hacer sus vidas, porque la tienen negada en su territorio aquí en Venezuela. Fíjate que poniéndole números a esa necesidad, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas FVM, se necesitan $15 diarios para cubrir la canasta básica. ¿Cuántas personas en nuestros sectores populares en Venezuela producen $15 diarios para poder comer? Esos son solo para poder comer. Son $600 mensual. Es decir, eso que era el sueldo de un venezolano hace 10 años atrás. Ese era el sueldo, $600 mensual. Nosotros estamos entre 400, 500, 300. El mínimo, el que menos ganaba, estaba en $300. Ahorita nos parece una fortuna. ¿Por qué? Porque la economía venezolana se contrajo, como lo dije. Estábamos en el piso 7 y ahora estamos en el piso 1. Sí. Pero seguimos siendo de 30 millones, se fueron 32 millones, se fueron 6, estamos en 26. Estamos en 26, es decir, en tamaño estábamos en el piso 7, bajamos al piso 6, pero la economía se bajó hasta el 1. Entonces, 6 pisos repartiéndose lo que es un piso. Entonces, eso dejó a todo el mundo empobrecido. Y lo peor es que el sistema es tan desigual que ahora los poquitos que tienen la capacidad de concentrar más riqueza, y los que no tienen menos capacidad de acceder a los dólares. Y eso está haciendo que nuestro sistema social sea el más injusto del mundo. Nosotros en América estamos por debajo de Haití. El índice de Gini, que tanto lo nombró Chávez como un gran índice para saber o para medir el grado de bienestar y de desarrollo de una sociedad, ahorita tenemos el peor índice de Gini, solamente nos ganan unos 7, 8 países africanos. ¿Ok? Y nos los estamos peleando con Haití. Y estamos hablando del país con las reservas petroleras más grandes del planeta, y quien fue fundador del OPEC y quien era uno de los abastecedores energéticos más seguros de este planeta. Entonces, el fracaso es palpable. Y todo eso sucedió
antes de que llegara la primera sanción a este país, sanción producto de violaciones a derechos políticos, derechos humanos, de conocimiento de las votaciones del 2015. Eso no fue que llegó, esas son sanciones gratis, no, es que fueron las democracias del mundo que tuvieron que actuar ante los desafueros del gobierno de Nicolás Maduro. Ahora fíjate, Simón, con todas estas realidades que hemos venido conversando, ¿qué se está discutiendo en la plataforma unitaria? El partido al cual tú perteneces, el MPB, pertenece a la plataforma unitaria. Los oyen, por cierto, son ustedes un relleno. Hay gente que dice que la plataforma unitaria solamente tienen voz 4 partidos. ¿Eso es así? ¿Y qué se está discutiendo en la plataforma unitaria? Miren, nosotros tuvimos graves problemas de funcionamiento en la plataforma unitaria el año pasado porque no logramos ponernos de acuerdo sobre un reglamento. Y como no había reglas, bueno, se empezó un grave problema con lo que se llamaba el G4. Debido a los errores cometidos en ese momento, hubo la necesidad de replantearse un esquema de dirección política. Y logramos reunirnos los principales partidos que constituimos la plataforma unitaria y nos dotamos de unas reglas donde hay una votación igualitaria y donde nuestra organización política junto a otras organizaciones tienen el mismo peso y la misma voz que las organizaciones políticas más grandes. Y ahora hay un debate horizontal que ha hecho que el desempeño, comportamiento y convivencia dentro de la plataforma unitaria sea más democrática y más eficiente, y hemos avanzado enormemente. ¿Sobre qué se está conversando en este momento? Mira, ahorita nuestra prioridad, el eje central de nuestra política es lograr impulsar la gran primaria de la oposición venezolana para dotar a este país de un candidato o candidata única que represente a toda nuestra nación adelante de un cambio, de una democracia. Nosotros tenemos que lograr antes del 2024 escoger a una persona con el voto popular que liderice producir la transición por la vía electoral en nuestro país. Eso es una impresionante tarea. Por la vía del consenso se ve imposible porque hay muchos aspirantes y la única manera de que se tenga la legitimidad y la posibilidad de que no haya discusión en ese candidato unitario es a través de un proceso electoral de primaria. Estamos en este momento en la primera etapa. ¿Esas primarias incluirían solo candidatos que estén dentro o partidos que estén dentro de la plataforma unitaria? No, es una primaria abierta a la participación de todo venezolano que cumpla con los requisitos que están establecidos en la ley y la Constitución. ¿Okay? Si Emilio quiere ser candidato presidencial, él no tiene que pertenecer a la plataforma. Él va, tiene sus requisitos, se tiene que nombrar, porque fíjate tú, se discutieron algunas formas de cómo puede ser un reglamento para esas primarias, pero eso no lo podíamos decidir nosotros. Teníamos que ir a un amplio proceso de consulta con otras organizaciones políticas, con otros liderazgos, con sectores de la sociedad civil que tenían que opinar de cómo ven esto. Y eso fue un proceso de 2 meses que la condujo nuestro secretario ejecutivo, Omar Barbosa. Recuerden que no teníamos ni siquiera secretario ejecutivo, logramos ponernos de acuerdo y eso ha sido un avance extraordinario porque tenemos regla y tenemos secretario ejecutivo. Y ya está concluyendo ese proceso. De hecho, algunos partidos políticos que no pertenecen a la plataforma y otras, seguro que podríamos avanzar enormemente en el año 2023 con la escogencia de esta persona y ojalá Nicolás Maduro y el PSUV entiendan que hay que respetar la Constitución, que agarre el consejo de Lula. La alternabilidad en la democracia es muy necesaria, que agarre los consejos. Esa palabra yo creo que no aparece en el diccionario de este gobierno, alternabilidad. La alternabilidad. Simón, ¿pudiera ser Manuel Rosales, en su condición de gobernador, de haber ganado una elección en el estado con mayor cantidad de votantes en Venezuela, tener una primera opción por encima de los otros precandidatos? Bueno, yo me imagino que el gobernador Manuel Rosales estará evaluando su situación.
es un gobernador exitoso, es un político de mucha experiencia. Él tendrá que evaluar muy bien con su organización política si presenta su nombre o no, o se suman a alguna otra candidatura. Es una decisión que él debe tomar. Aquí tenemos algunos mensajes antes de terminar el programa. Roberto, saludamos también la presencia que acompañan a Simón Calzadilla, Roberto Zanella, él es secretario general del Movimiento por Venezuela del municipio de Zamora, también Ángel Liévano, secretario de Finanzas del Movimiento por Venezuela del municipio Zamora. Este es el de las finanzas, este es el hombre del almuerzo, ¿no? Así es. Emilio, otro mensaje, dice: Emilio, buenas tardes, es importante que tú como periodista de investigación, averigües sobre una red de trata de blancas que funciona en el Samán. Wow, esto está grave, esta denuncia. Captan a jóvenes, las engañan ofreciendo llevarlas a Colombia, pero en realidad las llevan al estado Bolívar para venderlas a los garimpeiros para ser esclavizadas en los mismos. Eso nos dice Carmen López de Menca de León. Y bueno, estamos ya, Carmen, haciendo la denuncia públicamente. Las muchachas que escuchen este mensaje, que tengan mucho cuidado con este engaño, y vamos a mandar a hacer una investigación. Ciertamente voy a hacer una investigación sobre este tema para hacer un trabajo en el diario La Voz y alertar a toda la comunidad sobre esta situación. También tenemos aquí un mensaje por WhatsApp. Ya estamos abriendo aquí el mensaje en el teléfono por WhatsApp. Dice: feliz aniversario. Lo otro, ¿por qué Simón y el partido no pone acuerdos para la unión de un solo partido? Y si es mucho pedir, unión hacia Fuerza Vecinal, que es quien tiene mayor aceptación. Eso lo dice Luis Romero desde Mampote. No, respeto mucho las inclinaciones y los gustos de Luis Romero, pero chicos, los partidos únicos no son buenos. Eso ya tenemos una muy mala experiencia, y la pluralidad no es mala, siempre y cuando se respeten las reglas y los derechos. Y bien bueno que existe Fuerza Vecinal, que existe el Movimiento por Venezuela y otras organizaciones políticas, que cada quien pueda presentar sus ofertas, sus candidaturas. Esa es la democracia. Y eso es lo que la nutre y la fortalece. Lo malo es cuando pretenden que todos estemos en un solo sitio, en un solo lugar, en un solo partido, que vengan los partidos hegemónicos, que no respetan las reglas, los líderes absolutos. Ahí comienzan las autocracias y comienzan el malestar y el sufrimiento de los pueblos. Muchísimas gracias, Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela. Y nos vamos recordándoles que en la dirección de la estación estuvo el licenciado Alexis Castro, en los controles del Magallanes. Ángel, ¿de qué equipo eres tú, Simón? Yo soy de los Leones. Ahí está, ¿viste? Está bien. Ángel Gómez en la producción del programa de Imaconde, en la transmisión YouTube Noé Perdomo, en la postproducción Estefan Educci. En la postproducción quiere decir, Simón, que nosotros vamos, esa camarita que está allá, vamos a producir una versión final que vamos a montar en YouTube y te la vamos a mandar el link para que lo rebotes y para que puedas verte, porque a veces uno dice una cosa es decirla y otra cosa es después escucharse, ¿no? Eso lo hace Estefan Edicho. ¿Y quién les habla? Emilio Materán, invitándolos para el próximo jueves a la 1 de la tarde, donde estaremos nuevamente conversando con Emilio. Feliz aniversario para Copacabana Estéreo, y la torta hoy, la torta toda esta semana. Estamos en el mes aniversario, 11 años. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.